Bendiciones hermanos, el día de hoy estamos nuevamente aquí reunidos para dar continuación a la serie de enseñanzas sobre este maravilloso libro del Apocalipsis. Una disculpa, sé que pasaron varios días para que volviera a publicar. He estado bastante ocupado, a decir verdad, de asuntos personales, pero gracias a Dios nuevamente tenemos tiempo para grabar esta enseñanza. La última enseñanza, si mal no recuerdo, fue sobre los primeros 4 sellos que estábamos viendo en el libro del Apocalipsis, lo que es igual a los 4 jinetes, ¿verdad? El jinete del caballo blanco, el pálido, el negro, el rojo, etc. El día de hoy vamos a continuar con otros sellos, los que nos restaron, así que me agradaría, si usted es tan amable, que abra su escritura precisamente en Apocalipsis capítulo 6 para dar continuación al resto de los sellos que nos resta por ver. Más específicamente hablando, Apocalipsis 6:9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Le tengo mucha fe a esta enseñanza, le tengo mucho respaldo, no solamente por el tiempo que ha pasado, sino también porque fue una de las enseñanzas donde, al igual que la anterior, tuve que tener más tiempo de estudio, así que espero de todo corazón que les agrade. Dice la escritura así, de la siguiente manera, en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 en adelante, hablando sobre el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, hasta ahí, amado, llega la revelación sobre el quinto sello. Qué impactante, ¿no? Vemos que el quinto sello inicia literalmente con una masacre, con una matanza, un sentido de justicia, para otros un sentido de venganza, ¿no? Como lo dice claramente la escritura. Le preguntan estas almas al poderoso anciano de días: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo te mueves de tu lugar? ¿Cuándo va a ser el día en el que te levantes del trono? ¿Cuándo vas a sacar la espada de doble filo que sale de tu boca? ¿Cuándo vas a tomar el escudo? ¿Cuándo vas a tomar el arco, las flechas, la lanza? ¿Cuándo vas a desbaratar a todos nuestros enemigos? Y Dios espera, no porque no quiera tomar justicia, no porque no quiera tomar venganza, no porque no quiera proteger a su pueblo, sino que, como vemos en el verso 11, aguanten, resistan un poco más, tengan un poco más de paciencia. Todavía no están completos, faltan todavía uno que otro hermano que se les una, pero ya pronto tomaré venganza. Hoy en día han estado sucediendo muchas cosas. En estas 2 semanas que no he publicado videos, me he llegado a enterar de un sinfín de noticias que, si bien es cierto que de alguna u otra manera ya me las imaginaba en un pasado no tan lejano, el día de hoy me sorprendió más cuando me enteré. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes saben que nuevamente, esto es algo común, esto es algo que ha sido bastante común en dicho país, pero nuevamente en China están dando caza, ¿verdad?, a los cristianos. Yo no sé cuántos sabían sobre este tema. Nuevamente se ha instaurado, ¿verdad?, esta ley. Al igual, si no me equivoco, creo que en Canadá, lo compartía con un hermano, alguien a quien le tengo mucha confianza y cariño, el hermano Luigi. Creo que en Canadá nuevamente, creo que es la segunda vez que ponen este tipo de ley. En España, de igual manera,
ya había pasado en el pasado, valga la redundancia. En su momento, el pastor, uno de los pastores muy conocidos, a lo mejor ustedes lo ubican, el pastor Juan Manuel Vaz, a quien le mandamos un fuerte saludo. De igual manera, él incluso había hablado, ¿verdad?, para que apoyaran a la iglesia en su momento, ya que la iglesia quería ser desmantelada, quería ser atacada. Si no mal recuerdo, creo que también en este país, en España, en su momento querían instaurar, no recuerdo a ciencia cierta el nombre de la ley, si les soy honesto, pero es básicamente esto que nosotros conocemos, de que querían que personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ y lo que tú quieras ponerle, caballos, Megatron, Optimus Prime, etcétera, impartieran, específicamente hablando, estas o estos, ya ni siquiera sé cómo se supone que hay que decirle a estas personas, las drag queens impartieran clases a los niños, ¿verdad? Niños de preescolar, niños de jardín, niños alrededor de 3, 4, 5 años, conducirlos, ¿verdad?, aparentemente en una educación sexual, lo cual claramente, pues, desgraciadamente terminó pasando. Y ahora, nuevamente en España, se está prohibiendo la prédica, se está dando caza al evangelio, se está dando caza al cristiano. Lo mismo está ocurriendo en China, y bueno, sabemos que desgraciadamente esto ha ocurrido a partir de cuando inició el periodo que cronológicamente ya les he explicado tiempo atrás. Más o menos las fechas, el punto exacto es entre el 90 y el 95, cuando comenzó a sonar o cuando comenzó a marcarse el tiempo que se está viviendo ahora, ¿no? Es también a partir de estas fechas cuando nuevamente surge toda esta apostasía de profetas, apóstoles de los últimos tiempos, gente que aparentemente es utilizada, según ellos, bajo su propio criterio por el Espíritu Santo, solamente de manera muy casual para hacer el ridículo, hablando lenguas completamente ininteligibles, y evidentemente para mirar a los miembros de la congregación no como seres humanos, sino como billeteras de los cuales pueden sacar lucro. Es triste, claramente es triste el hecho de que varios hermanos alrededor de la tierra estén muriendo por causa del evangelio. Si bien es cierto que no los conocemos, al menos yo no he tenido la oportunidad, el honor, el placer de conocerlos, pero es triste saber que día tras día en diferentes partes del mundo se da caza al evangélico, se da caza al cristiano. Es triste saber que mientras yo me encuentro grabando esta enseñanza, mientras usted se encuentra escuchando esta enseñanza, tú y yo al final del día probablemente estemos en el trabajo, en la casa, veamos la enseñanza sentados, tomando café, pero allá afuera hay gente que literalmente por llevar una Biblia en mano están siendo arrasadas por completo, matando a sus familias enfrente de sus ojos, violando a sus hijas. Es difícil, pero también es cierto que la Escritura habla sobre todo esto, ¿no? Yo ya he hablado sobre esto, la Escritura es clara de que a causa del Evangelio íbamos a sufrir, ¿no? A causa del Evangelio íbamos a sufrir, por supuesto, en este tipo de pruebas es cuando claramente resalta la naturaleza del cristiano, una naturaleza tibia, una naturaleza fría o por el contrario una naturaleza ardiente, ¿no? Muchos en cuanto escuchan, en cuanto ven que esto sucede, evidentemente lo primero que hacen es rechazar, negar por completo a Dios y sus caminos a manera de sobrevivir un día más. El quinto sello, amados, describe, por supuesto, el ímpetu de las oraciones de los santos por la venganza de Dios. Los acontecimientos que acompañan su apertura comienzan en la primera mitad de la
tribulación de la última semana, de la semana 70, como ya hemos hablado, marcan el punto para dar rienda suelta al antimesías, al anticristo, al hijo de perdición, al misterio de la iniquidad, para comenzar a hacer todo lo que tenía planeado desde un inicio, desde la falsa paz. El segundo periodo de 3 años y medio incluye, por supuesto, el día del Señor, el día de la ira, el día en el cual Él desata su juicio al final de la semana 70, lo cual sabemos será... Hay gente que dice que esto será magnífico, que esto será glorioso. Muy probablemente para nosotros que estemos con Él, para los que estemos en su bando, lo veamos así. Pero como en su momento, no tiene mucho, publicamos una enseñanza sobre la misteriosa guerra de Josué, el día del juicio en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Vimos en esa enseñanza que cuando Dios decide dar rienda suelta a su ira, cuando Él se harta, cuando manda a volar toda esta filosofía, toda esta ideología, donde quieren encajar a Dios, que Dios no hace ningún tipo de maldad, Él es completamente bueno, Él es completamente amoroso. En esa enseñanza vimos que cuando Dios se harta, cuando Dios decide levantarse la manga de sus camisas y salir a pelear como el poderoso león que Él es, como el poderoso general de batalla, como el Dios vengativo que cubría a su pueblo, tal como lo muestra el Antiguo Testamento, nos dimos cuenta que no necesariamente es el Dios más amoroso. Nos dimos cuenta que no necesariamente es el Dios que sencillamente se queda de brazos cruzados viendo cómo su pueblo sufre. Cuando Dios ruge, cuando Él comienza a colocar sus vestiduras para la batalla, es tiempo donde el enemigo comienza a temblar, donde sus huesos comienzan a estremecerse. Vemos que Dios es experto en tácticas, en estrategias, técnicas de combate, en torturas, incluso como lo vimos en este caso, en esa enseñanza de Josué. Es un experto en incluso la bestia, el monstruo más maldito que tú te puedas imaginar. Dios es experto en quebrantarlo en cuestión de segundos. Atemoriza, como vimos en esa enseñanza, atemoriza, destruye, acongoja el alma cuando va camino al infierno. Así que claramente creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en el bando del enemigo en aquel día. En aquel día Dios desatará por completo su ira, una ira sin precedentes, sin límites, una ira que no va a poder cerrarse solamente porque algún siervo tenga lástima por el enemigo. Claro que no. Ahora bien, la Escritura, en cuanto al quinto sello, dice que cuando se abrió, vio debajo del altar las almas. ¿Pero qué altar, hermano? Bueno, esta expresión bajo el altar probablemente sea una gran referencia al altar del incienso que en el tiempo antiguo se representaba a las oraciones de los santos cuando ascendían a Dios bajo la caracterización, bajo el contexto, bajo la ideología que rodeaba a Israel en el tiempo antiguo. Por supuesto, las almas de los que habían sido muertos, pues creo que esto está de más explicar, ¿no? Todos los hermanos, todos los pastores, maestros, predicadores, ministros, ancianos, líderes, evangelistas, misioneros que están allá afuera, los verdaderos, por supuesto, los falsos se lo tienen más que merecido, pero los verdaderos, Dios me los bendiga, Dios los guarde, Dios esté con ustedes, Dios sea su pronto auxilio, su refugio. Le deseamos lo mejor desde esta iglesia de Exponiendo la Palabra. Esperemos que usted, su propósito en Dios, su vida en Dios, su familia
estén a salvo lo más que se pueda, que sea Dios con ustedes, que sea Dios peleando sus batallas, que sea Dios guardándolos, que sea Dios protegiéndolos, que cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el enemigo a tocar la puerta a su casa, sea Dios mostrándose no como cordero apacible, sino como aquel antiguo general que no le importaba hacer cualquier tipo de crueldad con tal de guardar a sus siervos. Continuemos con el sexto sello. El sexto sello, amados, en este mismo capítulo comienza a partir del verso 12. Si se puede posicionar conmigo, le agradecería inmensamente. Del verso 12 hasta el verso 17. Leemos así, tal cual como está en la Escritura, en el nombre del Padre. Miré pues cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y también a las peñas: caigan pues sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono, escóndannos de la ira del Cordero, porque he aquí que ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá sostenerse en pie. Tremendo, evidentemente, lo que vemos en la Escritura. En una ocasión me llegaron a preguntar: hermanos, si todas estas personas que queden en aquel tiempo, todas estas personas que han renegado, todas estas personas que quizás en su momento tuvieron incluso el más mínimo contacto con el Evangelio, pero que quizás no llegaron a profundizar en estos temas, aquellos que nunca en su vida les interesó nada las cosas de Dios, aquellos que renegaron, aquellos que blasfemaron su nombre, aquellos que todo el tiempo vieron a Dios como un calcetín podrido que no tenía valor. ¿Cómo es, hermano, que si no saben exactamente, si no han indagado, si no han investigado sobre el día de la ira, cómo es, hermanos, que sabrán? Porque aquí dice, ¿no?, a lo que vemos en la Escritura, esta es gente impía, gente que muy probablemente, vuelvo y repito, algunos de ellos conocieron a Dios, pero se alejaron. Tuvieron quizás el mínimo contacto con su palabra, pero no les importó. Pero también evidentemente va a haber gente que desde un inicio no le importó nada de Dios. Y vemos que aquí dice que le dicen a los montes y a las peñas: caigan pues sobre nosotros, porque el gran día de la ira ha llegado. Y si no conocen de Dios, ¿cómo, hermano, van a saber que ya llegó el día de la ira si por consecuencia nunca les importó? Bueno, esta es una idea, ojo, no es una verdad, es un pensamiento, es una opinión de mi parte. Pero yo creo que en su momento la razón por la que las personas van a conocer, saber internamente que es el día de la ira de Dios, no solamente es porque van a tener, como es bien sabido, como es más que obvio, el ejemplo. El mundo para este tiempo, en el tiempo futuro, la tierra va a estar sumergida en un completo caos. Va a haber una gran destrucción, una gran matanza, guerras, pestilencias. Así que va a ser obvio para muchas personas que no es tan natural que digamos, que hay algo o alguien que detrás de la pantalla tuvo que haber iniciado. Y mucha gente va a dar, como dice el buen mexicano, va a dar en el clavo, va a dar en el 20, que se trata de algo espiritual.
Ahora bien, también, amados, y esto es algo que me atrevo a decirlo por el tiempo que llevo estudiando la Escritura, creo que al final del día va a suceder algo como lo que pasó en los días del patriarca Noé. No sé cuántos de aquí vieron esa enseñanza, cuántos se acuerdan de dicha enseñanza. Al momento que comenzó a arrasar por completo la lluvia, que no era una lluvia normal como las que tú y yo vemos a día de hoy. La Escritura dice que se abrieron, ¿verdad?, las cataratas de los cielos. Ya hemos visto estos misterios en el pasado, no voy a profundizar en ello. Cuando vieron la cantidad desproporcionada de lluvia, las grandes toneladas de agua que azotó la tierra, más el agua que salió debajo de la tierra, por instinto la gente supo que era Dios. Y claramente la gente intentó, ¿verdad?, convencer a Moisés. Moisés, brinca paro, haznos el favor, somos cuates, somos amigos, te amamos, te queremos, viejito, no te preocupes, solamente era una broma, tú sabes que yo estoy contigo hasta el final, yo por ti doy mi vida. Pero Moisés, perdón, Moisés, no, perdón, el patriarca Noé, una disculpa. Vemos que al final del día Noé fue claro, no hay entrada. Durante muchos años prediqué, nadie creyó. Casualmente ahorita que sus vidas, sus almas están en peligro, se les ocurre de manera misteriosa comenzar a creer en Dios. Y no es por amor, sino por temor, por instinto de supervivencia. Lo mismo creo, amados, que va a pasar en este momento, en este tiempo futuro. Internamente, profundamente, instintivamente, la gente, al ver todo lo que ha acontecido, todo lo que está aconteciendo, la magnitud con la que van a suceder las cosas, la rapidez, porque esto, amados, es un evento tras otro. No es como que, bueno, finaliza la guerra, hay 5 años de paciencia por parte de Dios y vuelve a azotar la tierra. Viene el segundo azote, viene la tercera plaga, viene el quinto sello y descansamos 7 años y después retomamos el castigo. No, esto es un evento tras otro, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. La tierra, junto con los seres humanos, no van a tener descanso alguno por parte de la ira de Dios. Y eso evidentemente va a evidenciar que todo lo que decíamos, a pesar de cómo nos han juzgado, que estamos locos, que el evangélico es tonto, que el evangélico dice disparates, que desde hace mucho tiempo tienen diciendo la misma locura, que Dios viene, Dios viene, Dios viene, Dios viene, y al final el tipo nunca viene, aquí se van a arrepentir de los dichos que han salido de su boca, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué, amados, esta magnitud? Todos los castigos anteriores han sido grandes, claramente. Pero en este caso, como ya pertenece a la segunda parte de la semana, la segunda mitad de la semana, como ya todo esto está preparando el camino para la llegada de Dios, no en un aspecto pacifista, sino para el día de su ira, claramente tiene un porqué. ¿Qué significa el número 6, amado? El sexto sello. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado numerología bíblica. La Biblia tiene diferentes ramas de estudio, ¿no? Teología general, diosiología, cristología, demonología, satanología, ¿verdad? La Biblia tiene varios esquemas de estudio. Uno de ellos, por supuesto, también es la numerología.
¿Cuántos han estudiado numerología bíblica? El principio numérico, amados, en la Biblia es el principio por el cual el uso de los números en las Escrituras lleva una significación o simbolismo espiritual que no se encuentra fuera de ellas. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en la Escritura. El eterno pasado, el eterno presente y el eterno futuro está aquí. Algunos temas, por supuesto, yo entiendo que no son tan fáciles de comprender. Salomón lo dijo, ¿verdad? Honra de Dios es encubrir la palabra, pero la honra de su siervo, la honra de los reyes y de los príncipes es descubrir el misterio. Gracias a Dios nos ha dado sabiduría para compartir con ustedes. Todo lo que Dios ha revelado, toda la información que Dios en su momento ha dicho, ha susurrado en el oído, ha guiado, ha otorgado, se ha publicado en diferentes enseñanzas. Este principio, amados, sobre la numerología, como le solemos llamar entre estudiantes, es una clara evidencia del poder que tiene la palabra. La palabra tiene poder incluso en el más mínimo punto y aparte, punto y seguido, diéresis, apóstrofe, en algo tan simple como un número. Aunque no lo puedas creer, hay poder. Para ti quizás probablemente solamente los números sean una guía para guiarte más fácil, con más practicidad a lo largo de la escritura de principio a fin. Pero los números en la Biblia también tienen un poder, dado por Dios claramente. ¿Qué simbolismo tendrá el número 6? Bueno, amados, el número 6, para los que no sepan, tiene muchos simbolismos. Número 1 es el número del hombre. ¿Cuándo fue creado el hombre? El día 6. Y esto hasta cierto punto representa también lo imperfecto que somos. Nosotros sabemos que el número 7 refleja, simboliza o es caracterizado en un aspecto bíblico por perfección. Si el número 7 es perfección, quiere decir que el número 6, al igual que el número que sigue después del 7, es imperfección. No está realmente del todo ordenado. El número 7 es lo que representa, bajo un contexto bíblico, la plenitud por parte del Creador. También sabemos que hay 6 generaciones en un principio a nivel bíblico por parte de Caín. Y como nosotros hemos visto, recordemos que Caín o Cayín fue un descendiente de la estirpe de la serpiente, un hijo del maligno hecho y derecho, no solamente en el aspecto espiritual. Cuando viajamos al pasado, precisamente en el libro de Números, en el capítulo 11, si no mal recuerdo, verso 5, se habla exactamente de 6 comestibles que añoraba Israel de Egipto, anhelando el pasado. Goliat, el rival, al igual que la mayoría de los gigantes, la estirpe de los gigantes, Dios los reprenda, los nefilitas y sus espíritus, en su momento recordemos que fácilmente un niño de 12, 13 años medía más de 6 codos de altura, más de 6 metros. Tenían 6 dedos por cada mano y por cada pie. Siempre ha demostrado la imperfección el número 6, pero también muchas veces significa el juicio. En el año 600
de la vida del patriarca Noat, del patriarca Noé, vino el fuerte diluvio. Más que diluvio, yo lo llamaría la destrucción del mundo antiguo mediante el agua. Nabucodonosor, de igual manera, levantó una estatua de oro en su momento, de 60 codos de alto y 6 codos de ancho. El hombre de pecado, el hijo de la perdición, vemos que claramente es simbolizado bajo este código que nosotros conocemos, ¿no? El 666, el número de la bestia. Dios lo reprenda. Ahora bien, el sexto sello, amados, la fuerza que se describe a lo largo de este pasaje bíblico es un temor, yo creo que de principio a fin, sobrecogedor. Los primeros 5 sellos, yo no sé si usted prestó atención, vienen como resultado de la actividad humana que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Pero a partir de este momento, a partir del sexto sello, lo que sucede ya no es hasta cierto punto por actividad humana. Lo que sucede a partir del sexto sello ya es porque directamente entra Dios en medio de la cancha. Entra Dios en medio del juego, entra Dios en medio del combate, entra Dios a demostrar qué tan cierto es que Él sí existe. Dice, ¿verdad?, que habrá un gran terremoto, el pasaje que acabamos de leer. Ahora, anteriormente a este megaterremoto, a este gran terremoto, claramente ya habían ocurrido otros terremotos, eso es más que obvio. Pero este tendrá algo especial. Este tendrá un poder más devastador, más destructor que aquellos que le han precedido. Parte sobre esta revelación en general de principio a fin, la vimos, ¿verdad?, en el pasado, en los evangelios. Por ejemplo, si usted va conmigo a Mateo, el evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 7, dice lo que nosotros ya conocemos. En aquellos días se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, pestilencias y terremotos en muchos lugares, en diferentes partes de la tierra, en diferentes partes del mundo. Estarán sucediendo diferentes catástrofes, diferentes terremotos. Han habido un sinfín de películas, un sinfín de series que han tratado de alguna u otra manera explicar, ejemplificar la magnitud de lo que puede llegar a suceder en aquel día. Por desgracia, pareciese que la gente, en lugar de alarmarse, en lugar de tomarse esto quizás como una breve precaución de lo que puede llegar a pensar, al final del día lo mira como tiempo de ocio, tiempo de entretenimiento, una media y vana película que claramente, bajo la ideología de estas personas, jamás llegará a suceder algo así en la tierra. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 24, verso 27 y 29, del 27 al 29, vemos que también dice la Escritura lo siguiente: al igual que el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo, allí las águilas estarán reunidas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este mega terremoto, de igual manera, de una manera más concreta, de una manera más exacta, se ha venido hablando en todo el Antiguo Testamento, a través de diferentes escribas, diferentes profetas. Se ha venido hablando sobre este terremoto que demuestra o que resalta a la vista en el sexto sello. Hay un sinfín de indicios en el pasado que apuntan que lo que viene será catastrófico en toda la expresión de la palabra. Yo no sé, por ejemplo, cuántos han investigado de historia sísmica. Por ejemplo, en el observatorio de Estrasburgo mantienen una estadística aproximada, no es exacta, pero aproximada, sobre la frecuencia de terremotos. Yo no sé si usted sabía que literalmente todos los días hay terremotos, incluso sobre su país. El único detalle es que estos terremotos que suceden diario no tienen una escala lo suficientemente alta como para impactar de manera tan destructiva sobre la Tierra. Su escala es bastante menor y es por eso que no lo sabemos, no lo sentimos, ¿verdad? Pero todos los días hay terremotos. Por ejemplo, en este observatorio de Estrasburgo, las secuencias de terremotos, el índice, el historial de terremotos aproximado es el siguiente. Se cree que en el siglo XII, alrededor, evidentemente, de todo el globo terrestre, hubo 84 terremotos. En el siglo XIII hubo 115 terremotos. En el siglo XIV, 137 terremotos. En el siglo XV, 174 terremotos. En el siglo XVI, 258 terremotos. En el siglo XVII, 378 terremotos. En el siglo XVIII, 420 terremotos. En el siglo XIX, 640 terremotos. En el siglo XX, es decir, evidentemente el siglo que acaba de pasar, hubo, de manera drástica, pasamos de 640 terremotos a 2120 terremotos el siglo pasado, en el siglo XX. Amados, el oscurecimiento del sol y de la luna, el texto que revela este pasaje, señala, ¿verdad?, este terrible hecho futuro. Después del terremoto que azotará en el tiempo futuro la tierra, el sol inmediatamente se oscurecerá y la luna se tornará roja como la sangre. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una luna ensangrentada, una luna de un color rojo. Yo he visto la luna de este color aproximadamente en mis 23 años de vida unas 3-4 veces, de un color rojo intenso, como si la luna llorara lágrimas de sangre. Y para muchos, evidentemente, esto puede ser un fenómeno
hermoso, algo espectacular. He visto cómo la gente comienza a grabar videos, a tomar fotos, publicarlas en diferentes redes sociales. Y si bien es cierto que desde el punto de vista natural puede parecer algo asombroso, espiritualmente dudo mucho yo que esas 3, 4 ocasiones en las que he visto la luna ensangrentada sea una buena señal. Si usted, amados, me acompaña al Antiguo Testamento, si usted me acompaña a Amós capítulo 8, me gustaría leer lo siguiente. Amós capítulo 8, verso 4 al verso 8. Va conmigo, por favor, de manera rápida, de manera resumida al Antiguo Testamento. Hay gente que de alguna otra manera intentará, ¿verdad?, en aquel tiempo dar cierta explicación humana, cierta explicación científica a lo que acontezca con el sol y con la luna. Por ejemplo, yo he escuchado que en cuanto al acontecimiento de la luna tornada como sangre, muchos han dicho en su explicación humana que será normal porque en aquel tiempo habrán muchos terremotos, aparte del megaterremoto que salta a la vista en el sexto sello. Y evidentemente, junto con dichos terremotos, habrán erupciones volcánicas en lo extenso de la Tierra. Y que por supuesto grandes cantidades de ceniza y de escombros cubrirán la atmósfera terrestre, por lo cual la luz solar se oscurecerá y la luna se verá con un tinte rojizo. Y puede ser una buena explicación, humanamente hablando. Pero dudo mucho que realmente se esté refiriendo la escritura a este tipo de acontecimientos. No va a ser así realmente. Amós capítulo 8, verso 4 al verso 8, dice lo siguiente. Escuchen esto, ustedes que que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. El grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Ahora, el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo en aquel día. La tierra subirá como el río Nilo en tiempos de inundaciones. Se levantará y volverá a hundirse, dice el Señor. Ahora bien, por supuesto, el sol oscurecido es algo que de igual forma ya se ha profetizado en el pasado. No solamente la luna rojiza, la luna ensangrentada, también el sol. También el sol. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser las plagas que vimos en Egipto. Como el sol se oscureció. Al momento en que masacraron por completo a nuestro Mesías, lo colocaron en el madero y éste dio su último aliento de vida, también hubo un gran terremoto. El sol literalmente se apagó en cuestión de un instante. El profeta Ezequiel habla
en uno de sus pasajes sobre los sucesos del tiempo del fin, sobre los tiempos finales. Y también habla a su vez sobre esta tierra que es destruida. Muchos a lo largo de la tierra han soñado, han tenido visiones, revelaciones, y yo les creo. No creo que esto sea algo que se dé por azares del destino, por pura suerte o chiripada. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Pero la mayoría de estas personas, los que han tenido sueños, visiones, revelaciones, pensamientos, algunas personas que han tenido la dicha de escuchar la voz de Dios, han visto un sinfín de catástrofes, un sinfín de guerras crueles que comienzan exactamente cuando el sol se apaga en Egipto. Y sabemos que en Egipto hay un gran misterio, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Un misterio que la gente de afuera, en esta época, donde todo aparentemente se resuelve con abrazos, todo se resuelve mediante el perdón indescrutible, abrazos abiertos, no mediante la ley, no mediante la justicia. Yo sé que muchos se preguntan por qué Dios permitirá en un futuro que a ciertas naciones les sucedan cosas completamente salvajes, completamente crueles. Y al dar una explicación sobre esto, siempre viene la típica excusa, la típica renegación de la explicación. Bueno, pero es que eso ya pasó hace mucho tiempo. Las personas que viven a día de hoy no son culpables de lo que sucedió en el pasado. Y sí, ciertamente no son culpables de lo que sucedió en el pasado. Eran otros tiempos, otras épocas. Ellos no habían nacido, ni sus padres, ni sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es cierto, no depende de ellos la culpa, no son culpables. Pero como ya he explicado yo anteriormente, aquí el detalle es que todas estas cosas que sucedieron en el pasado han sido transmitidas generación tras generación tras generación, no solamente como mitos, cuentos, leyendas, religiones, de manera más exacta dentro de cada persona, mediante la sangre, mediante la genética. ¿Se acuerdan cuando Dios le daba una orden a Josué? Ve a X o a Y pueblo, tribu, nación, conquístala, desbarátala, mata por completo a cualquiera que se te ponga enfrente de tu camino, incluso la madre que acaba de dar a luz, el niño recién nacido, aquel que está pegado al pecho de su madre para sustentarse de la leche. No tengas piedad, arrasa por completo, mata incluso todo su ganado. Y nosotros decimos, wow, qué cruel. Desde un punto de vista humano, qué cruel. Pero si nosotros lo viéramos con los ojos de Dios, si nosotros viéramos lo que realmente eran esas personas detrás de su aspecto humano, yo creo que cualquiera rápidamente tomaría un machete y le cortaría la cabeza a cualquiera de esas personas. Porque no era algo tan simple. El ser humano, desgraciadamente, siempre se ha enfocado por lo que puede ver, por la mera apariencia, pero no mira lo que está detrás de la apariencia. Dios no le importa la apariencia, Dios mira lo que hay dentro. Y Dios de la misma manera ve lo que hay dentro a día de hoy en las personas. Cualquiera puede mantenerse justo bajo su propio pensamiento, pero el único
justo juez, el único que realmente tiene una balanza completamente equilibrada, justa, sin mentiras, sin engaño, es Dios. Dice la Escritura que Él examina no solamente el corazón, examina lo más profundo del hombre. Examina incluso la célula más pequeña del hueso para ver qué tan podridos o qué tan limpios estamos por dentro. Dice Ezequiel, amados, capítulo 32, verso 1 al 8. El 3 de marzo, durante el año 12 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje por parte de Yahweh. Hijo de hombre, lamentate por el faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. Tú te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero lo cierto es que solamente eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Por lo tanto, esto dice Yahweh el soberano: enviaré a muchas personas para que te atrapen con mi red y te arrastren por completo fuera del agua. Te dejaré abandonado en tierra para que mueras. Todas las aves de los cielos se pasarán sobre ti, y los animales salvajes de toda la tierra te comerán hasta saciarse. Esparciré tu carne por las colinas y llenaré los valles con tus huesos. Empaparé la tierra con la sangre que brote de ti, que correrá hasta las montañas y llenará los barrancos hasta el borde. Cuando yo borre tu existencia, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Taparé el sol con una nube y la luna nunca te dará su luz. Oscureceré las estrellas brillantes en lo alto y cubriré todo tu territorio con tinieblas como te lo mereces. Yo, el soberano, he hablado. Hermano, pero esto ya pasó. No, esto no ha pasado. Ahí está Egipto. Quizás ya no es evidentemente el protagónico, ya no es el protagonista como en tiempos antiguos, pero ahí está. Ahí está su raza, ahí está su descendencia. Ahí hay un sinfín de hombres y de mujeres egipcias. Por lo tanto, este es un suceso que claramente aún no ha cumplido. Y va a cumplirse, claramente está. No creas tú que Dios va a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, como que lo que le dije a Ezequiel de pronto ya no me gustó, muchos me critican. Aparentemente yo siempre soy el villano en toda la Biblia de principio a fin, así que vamos a perdonarlos, ¿no? No va a pasar eso, no va a suceder. Algo similar, de igual manera, ocurrió tiempo más atrás, cuando el libertador, humanamente hablando, de Egipto, Moisés, fue a la tierra de Egipto para contraponerse al faraón. ¿Sí se acuerdan? Si usted va conmigo a Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 10, verso 21 al verso 23, dice lo siguiente, amados y amadas. Luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos, y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo este tiempo, las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde moraban los israelitas. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 .
¿A qué nos referimos cuando la Escritura dice que las estrellas del cielo caerán? Hay dos maneras en las que tú puedes interpretar estas palabras que contiene la Escritura. Número uno, que claramente sean estrellas físicas que habitan el segundo cielo, que están dispersadas a lo largo de toda la galaxia. Pero digamos que el problema con aceptar esto es que fácilmente hay estrellas que literalmente le doblan, si no es que le triplican, cuadruplican el tamaño de la Tierra. Una de esas estrellas, un mero rozón que le da la Tierra y nos llamábamos humanidad, perdón. Yo no soy tan de acuerdo que sean estrellas meramente físicas que habitan en el segundo cielo. Yo creo, amados, que estas estrellas que caerán del cielo en el tiempo futuro no hace tanto énfasis o referencia a las estrellas físicas. Creo más bien que es un lenguaje simbólico para los caídos, es decir, para los seres espirituales que se rebelaron en el tiempo antiguo con Lucifer, Satanás, el diablo, nuestro enemigo. Yahweh lo reprende y lo encadena en prisiones de oscuridad. Yo creo que la Escritura a eso hace referencia. Yo les hablé, por ejemplo, hubo una serie de enseñanzas sobre espíritus de los infiernos. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan sobre dicha serie de enseñanzas. En esa serie de espíritus de los infiernos, vimos que muchos de los caídos se quedaron en el segundo cielo. Principados, gobernadores, algunos están bajo el contexto de lo que dijo el apóstol Pablo, cosmocráteros, seres de las tinieblas que habitan en los cráteres de las estrellas, la luna incluso. Cuando hablamos de caídos, no es solamente ángeles. Porque la gente así por alguna razón, como quizás nadie desgraciadamente nos enseñó sobre esto, caídos ángeles, todos los que se unieron con Satanás son puros ángeles. No. Ya hemos profundizado en esos temas en el pasado. Y sabemos que sí, evidentemente, se unieron muchos ángeles. Pero también hubieron arcángeles que se unieron. Hubieron querubines, hubieron serafines, hubieron tronos, hubieron virtudes que dijeron, bueno, lo que este brother está diciendo no me suena del todo mal. No está de más unirnos a ver qué pasa, ¿no? No fueron solamente ángeles. Fueron literalmente seres espirituales de cada rango, de cada jerarquía que Dios creó. Los convenció el adversario. Otros asocian esta expresión con el significado de que las estrellas del cielo caerán. Hace referencia que en aquel día, en aquellos tiempos, caerán personas poderosas, personas que desde un inicio se han creído intocables, que la ley no aplica para ellos, que ellos son más poderosos incluso que Dios, que pueden hacer lo que se les venga en gana con la humanidad. Seres humanos que en muchas ocasiones nos han visto, evidentemente, como ganado, ¿verdad? Ahí, evidentemente, será un gran lloro y crujir de dientes. Hoy en día, amados, me he estado dando cuenta que estamos dando unos pasos tan agigantados en general como humanidad, pero a la misma vez estamos moral y éticamente tan podridos. Hace poco lo hablaba con un grupo de amigos, los cuales los estimo de igual manera. Compartí la noticia con algunas personas
con mis padres, con algunos hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes a día de hoy que escuchen esta enseñanza están enterados de que en China ya fue, precisamente donde se está llevando a cabo la persecución, ya fue creada la primer incubadora para seres humanos. Ya no es necesario que la madre cargue con el feto dentro de sí. Ya no es necesario, al menos en este país, que la madre tenga que pasar durante 9 meses de embarazo. Incluso cuando se reveló la noticia, los grandes médicos de cabecera afirmaron que están haciendo todo lo posible para que ya ni siquiera sea necesario el hecho de que el hombre otorgue su semen o su semilla. Quieren comenzar literalmente a crear vida de la nada. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. El mundo se está dirigiendo a un caos inimaginable. Cuando vi esta noticia sobre la incubadora humana y cuando vi estas palabras por parte de los médicos que ya están haciendo todo lo posible para que la mujer ya no otorgue su óvulo, el hombre ya no otorgue su semen, quieren colocar dentro del individuo que quieren crear, y de los individuos que, como ellos dicen, estarán creando en un tiempo futuro la mejor célula, la mejor genética. Me acordé de lo que revela la Escritura, que el barro llegará a mezclarse. Nosotros, en muchas partes de la Biblia, somos llamados como piezas de barro, somos polvo. Dios es para nosotros como un maestro alfarero, y el alfarero, ¿qué hace? Manejar el barro, nos maneja a nosotros. Somos simbolizados a lo largo de la Escritura como piezas de barro. Hace tiempo, recuerdo cuando Dios recién acababa de rescatarme de mis adicciones, de mis depravaciones, del camino completamente pecaminoso que yo llevaba en el pasado. Recuerdo que cuando comencé a investigar sobre la Escritura, de alguna u otra manera, Dios ya sabía lo que iba a hacer conmigo. Y yo no inicié a estudiar la Escritura, digamos, de la manera tradicional, desde Génesis, Éxodo, Levítico y así consecutivamente. No. Habían temas en aquel entonces con los cuales yo me despertaba en un inicio y daba todo de mí para indagar, para profundizar. No me bastaba solamente la Escritura. Iba a diccionarios, iba a libros de historia, noticias, videos, miraba absolutamente todo lo que rodeaba el tema. En aquel tiempo, recuerdo que se había revelado, que de hecho creo que es precisamente ahí mismo en China, que en un tiempo antiguo se había revelado que muchas personas, a manera de extender, entre comillas, su vida, a manera de alcanzar la eternidad, lo que estaban haciendo es que estaban grabando sus memorias, grabando sus mentes, literalmente en una memoria, en una unidad de estado sólido, para que en un futuro, no muy lejano, por cierto, al menos a cómo se ve, cómo va el rumbo de la Tierra, estas memorias, todo esto que se guardó en una unidad de estado sólido, pueda ser implantado o en otra persona o en un androide. Hace mucho tiempo también recuerdo que junto a mi padre vi en su momento un documental en YouTube de una empresa
si no mal recuerdo, creo que es americana, no recuerdo el nombre de la empresa. Si usted se acuerda, póngalo en los comentarios, que literalmente lo que hacía era mantener en el mejor estado posible el cuerpo de los muertos, para que en un futuro, con la tecnología que se desarrollara, traerlos de regreso a la vida. De alguna u otra manera, sabrá Dios qué paso tendrá que dar la humanidad, qué tipo de fórmula, qué tipo de tecnología, qué tipo de mezcla tendrá que darse para que todas estas cosas sucedan. Y quizás en un principio, para la gente que ronda todas estas áreas científicas, sea un gran avance, sea una gran victoria, sea un grito de júbilo. Pero nosotros sabemos, por lo que nos muestra la Escritura, que todo esto, aunque en un inicio parezca asombroso, aunque en un inicio, parezca impresionante, al final del día resultará en un gran caos y perversidad. La vez pasada estaba hablando con Nazareno, uno de mis mejores amigos. Él tengo ya tiempo conociéndolo y lo estimo bastante. Nos conocemos desde que pasó esta catástrofe a nivel global sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, las pandemias. Y hablaba con él de que de igual manera, creo que en China o en Corea ya se habían creado robots súper avanzados para tener relaciones íntimas con el ser humano. Si tú eras una mujer y querías evitarte todo esto de conocer a un ser humano real, si tenías la plata, si tenías el dinero, puedes ir y comprar un robot. Lo pides con las características que se te antojan, le programan el tipo de audios y cosas sucias que te va a decir en el momento íntimo y listo, tienes a tu pareja robotizada. Y lo mismo para los hombres. Incluso creo que en el de los hombres es un poco más depravado, porque la robot, por darle un término femenino, trae dentro de sí una especie como de receptor, le podríamos llamar, en donde puede almacenar el semen del hombre. Y todo esto, amados, nos está indicando, nos está gritando a los cuatro vientos: ya estoy a la puerta, ya me cansé de ustedes, ya me harté de ustedes, estoy a punto de quitar la gracia de sus vidas, y ay de aquel que no me conoció, porque llegará a conocer, pero ya no me conocerá como el Cordero apacible. Me conocerá como el poderoso león que soy en batalla. Es lo que nos está gritando todas estas noticias, todo lo que está pasando en la tierra. Amados, debemos esforzarnos. Debemos seguir adelante. No podemos quedarnos atrás. No podemos tomarnos el evangelio en broma. Yo sé que es difícil. Yo lo sé. Yo sé que es difícil muchas veces mantenernos en una perfecta comunión con Dios. Yo sé que en muchas ocasiones es difícil seguir adelante cuando todo alrededor de nosotros pareciese que nos está impulsando a rendirnos. Yo sé que muchos de los que me escuchan en estos momentos tienen pruebas muy difíciles, pasan por dificultades, quizás emocionales, sentimentales, crisis existenciales, son adictos a X o a Y sustancia, a lo mejor están atados
algún pecado maldito que los viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, como lo fui yo en su momento cuando di mi testimonio. Si alguien sabe lo difícil que es el camino de la redención, créame, y no lo digo por orgullo, lo digo para mi propia vergüenza, soy yo. Pero ante todo, hermanos, recordémonos que todo esto valdrá la pena. Yo sé que quizás no lo puedes llegar a alcanzar a comprender en estos momentos, pero todo valdrá la pena en un futuro. Tus lágrimas, tu esfuerzo, los ayunos que le has dado al Señor, las veces que te has interesado por estudiar su palabra, no creas tú que Dios lo toma en poco, que para Dios no significa absolutamente nada. Claro que no. Sí significa. Tendremos que dar cuenta en aquel día de todo lo que hemos hecho, tanto bueno como malo. La propia Escritura lo dice, en aquel día muchos estarán puestos para alabanza y júbilo, pero otros también para vergüenza y humillación. Bien lo decía el apóstol Pablo, en una casa habitan vasos de honra, pero también vasos de deshonra. Hermano, hay que esforzarnos, hay que seguir adelante. Lo invito a que se tome en serio el Evangelio. No vea a Dios como un tonto, no lo vea solamente como una prueba experimental. Si usted que me escucha ha tenido en el pasado problemas con X o con Y congregación, sepa que muy probablemente el error fue de la congregación, el error fue quizás del pastor, el error quizás a lo mejor fue de las personas que lo trajeron, pero no de Dios. Dios no es las personas, tengan eso muy en cuenta. El trauma, el mal sabor de boca que quizás le quedó por X o por Y persona o grupo de personas en el pasado que le dio a conocer el Evangelio, eso no es Dios. Abra su corazón no a mí, no a un pastor, no a un supuesto profeta, no a ningún estúpido que se crea apóstol, y perdón la expresión, pero es la realidad. Ábrele su corazón a Dios. Yo estoy a la puerta, dice el Señor, toco pues fuertemente. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré, estaré con él estará conmigo, yo voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Hágase amigo, hágase compa, hágase super amigo, tómelo como un hermano a Dios. Búsquelo. No se congregue si no se quiere congregar. Si le ha quedado una mala experiencia en alguna congregación, por el momento no inicie directamente en una iglesia. Pero al menos ahí, en su habitación antes de dormir, comience a charlar poco a poco con el Señor. Comience a buscarlo. Nos estamos dirigiendo cada día más y más a donde el ser humano no se lo imagina. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Nos vemos más adelante. Falta evidentemente, si no mal recuerdo, creo que 4 o 5 enseñanzas, creo que vi ahí, que corresponden a esta serie de Apocalipsis para finalizar, valga la redundancia, dicha serie. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Cuídese, cúbrase, protéjase. Padre de familia, ame a su esposa, cubra a sus hijos, guíelos por un camino de rectitud. Hijo varón que me estás escuchando, si tus padres ya están ancianos, como es en mi caso, si tus padres quizás a causa de la edad, a causa de alguna enfermedad, ya no tienen tanta fuerza y energía física, hazte cargo de ellos,
pelea la buena batalla, hónralos. Guárdate a ti mismo, pero guárdalos también a ellos. Adiéstrate en los caminos del Señor, pero también adiéstrate físicamente. Tarde o temprano puede, no lo digo a manera de exageración, no lo digo a manera de causar pánico. Dios sabe que no es esa mi intención. Pero tarde o temprano puede desatarse un gran caos, una gran persecución, una gran guerra. Y tus padres, humanamente hablando, lo que van a esperar es que tú salgas a defenderlos. Cuando uno es pequeño y tiene un problema, espiritualmente, si uno conoce de Dios, espera que Dios tome las riendas del asunto. Pero humanamente hablando, uno no espera que el pastor venga a rescatarlo, algún primo, algún hermano, algún abuelo. Lo primero que un niño pequeño espera, el héroe de un niño, ni siquiera es Batman, Superman, Spider-Man, algún Power Ranger. Lo primero que hace un niño es refugiarse en papá. Tengo que buscar a papá porque papá me va a proteger, papá me va a defender. Tú ya eres grande. Tus padres dieron lo mejor de sí para criarte. Quizás creciste con limitaciones. Bienvenido al club. Esfuérzate, sé valiente. Todos los grandes hombres de la Biblia que tú has escuchado, todos los grandes guerreros, los generales en batalla, creían en Dios, se dejaban guiar por Dios, pero ninguno de ellos desistió del entrenamiento. Adiéstrate. Aprende a ser tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Para que aquel día, si llega a suceder, y algo amenaza a los tuyos, no tengas temor, que sea Dios dándote la fuerza, pero más vale que te plantes delante de los enemigos, preparado, con la confianza. Mis padres no tienen que salir, mis padres ya dieron lo mejor de sí, soy yo el que se va a hacer cargo. Soy yo el que va a salir a dar la cara. Soy yo el que humanamente hablando los va a proteger. Cuando llegue ese momento, pelea con todas tus fuerzas, con toda tu rabia, con toda tu ira. Desbarata por completo al enemigo. Porque cuando ese día llegue, cuando comiencen a buscarnos en nuestras casas, no creas tú que son personas dignas. No creas tú que van a ser personas que merezcan piedad. No creas tú que van a ser personas utilizadas sencillamente para avergonzarte o para humillarte. Te lo digo por experiencia. Lo he visto en carne propia en el pasado. Sé perfectamente que cuando el enemigo quiere desbaratar por completo a una persona que le sirve a Dios, es capaz de hacer cualquier cosa, pero de la misma manera, cuando Dios se harta y cuando Dios comienza a utilizar a alguien, Dios también es capaz de hacer cualquier tipo de crueldad con tal de mantener a salvo a los suyos. Nos vemos en la siguiente enseñanza, amados. Yahweh con ustedes.